¿Sabías que para que tu refrigeradora no tenga un olor a mierda, necesitas meter mucho carbón? Así el carbón va a absorber esos olores y así tu refrigeradora va a oler a rosas. En este video no fue maltratado ningún animal. Bueno, yo sí, pero Sherman y Astro están bien. Hey chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Mika y seguramente te habrás preguntado ¿dónde estaba Robbie? O seguramente ni cuenta te has dado, no te importa si me conoces. Pero bueno, aquí estoy y por ahí está Astro. Y Sherman está por ahí. Pero eso no importa, el día de hoy vamos a hablar de la Revolución Francesa. Esta revolución es muy importante. ¿Por qué? Porque fue la primera revolución en toda la historia de la humanidad. Bueno, eso dicen, porque si viste el video pasado habrás visto la independencia de Estados Unidos, que también fue una especie de revolución. ¿No te acuerdas? Bueno, entonces déjame estafar. Vamos a ver la Revolución Francesa. Antes de empezar con el video, quiero explicarte que la Revolución Francesa fue la primera y la más importante de toda la historia de la humanidad. Europa estaba gobernada por reyes y el pueblo no podía hacer nada y el rey podía hacer de todo. Y si alguien se rebelaba contra el rey, estás en la colita. Así que los franceses fueron los primeros en sacar al rey, en botarlo, sacarle hasta la cabeza. Y esa revolución influyó a todos, porque como todas las personas somos copiones, otros países, bueno, reinos en ese entonces, vieron, los franceses se están rebelando con el rey, nosotros también. Y así empezó la Revolución Francesa, luego se dio la Revolución Rusa, luego se dio muchas otras revoluciones que vamos a ir viendo video tras video, tal vez desaparezco otra vez, pero bueno. Así que sin más paporreo, vamos con el video. Este video es real y grosero, los datos célebres son pobres resúmenes y todo es sacado de la Wikipedia. Y debido a su contenido, deberías ponerte a leer. Bueno, entonces hablemos sobre la Revolución Francesa, de 1789 a 1799 aproximadamente. Si lo llevamos a palabras aburridas, la Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que llevó a Francia a derrocar a la monarquía absolutista. Pero como no has entendido ni mierda, vamos a explicarlo paso a paso. Primero, veamos cómo se encontraba Francia, o mejor dicho, las clases sociales de Francia. Francia estaba gobernada por un rey. Este rey tenía mucho poder, podía hacer lo que quisiese con Francia, podía hacerte rico, podía hacerte pobre, podía cortarte la cabeza o podía ponértela, podía hacerte caminar o podía hacerte volar, podía hacer lo que quiera, es decir, tenía el poder absoluto, es decir, que era un rey absolutista. Luego están los nobles, que básicamente eran familiares del rey, príncipes, condes, duques, cuñados, sobrinos, amantes y cualquier otra persona nombrada noble. Para ser un noble no necesariamente tenías que ser de la nobleza. O sea, sí, ya, pero no necesariamente tenías que ser un familiar del rey, porque el rey tenía el poder de convertirte en un noble, porque lo único que tenía que hacer el rey era venir con su varita y ¡pic! Convertirte en noble. Pero yo me siento igual que antes. No, ya eres un noble. Te digo que yo me siento igual que... No, ya eres un noble. Pero mira, yo me siento igual. Siguiendo con las clases sociales, tenemos al clero. El clero estaba compuesto por la iglesia, papas, monjes, curas, obispos, o mejor dicho, todo lo religioso. Y por último, y muy poco importante, y no menos importante, tenemos al pueblo, también llamado tercer estado. Este estaba conformado por campesinos, artesanos, agricultores, comerciantes, burgueses y cualquier otro tipo de persona común y corriente. Esto es algo que sí me gustaría explicar porque yo tenía muchos problemas cuando era joven, hace mucho tiempo, con esta definición. Burgués. Un burgués no necesariamente es una persona de la alta sociedad, no es un noble. Un noble está un poco más arriba que el burgués. En la antigua Europa recién estaban empezando ese negocio de que yo tengo un objeto, tú me das dinero y yo te doy este objeto. A eso le llamamos comerciantes. Es decir, que se estaban formando los comerciantes. ¿Y dónde hay muchos comerciantes? Pues en los mercados. Cuando muchos de estos comerciantes se juntaban para poder intercambiar sus productos, venían los ladrones a robarle porque sabían que estos tenían dinero y productos. Entonces estos tenían una especie de seguridad, algo así como una torre. A esta torre y a todo el pueblito, a todo el mercado de comerciantes que están ahí intercambiando su mercadería y dinero, se le llamaba burgos. Entonces las personas que estaban ahí, los comerciantes, pasarían a recibir el nombre de burgués. Es decir, que un burgués básicamente era un comerciante. Ahora, tú sabes que el negocio da plata. Bueno, YouTube no da plata, pero el negocio de compra y venta sí da plata. Entonces los burgueses cada vez iban obteniendo más ganancias, más dinero, más ganancias, hasta un punto en el que el rey tenía que pedirle préstamos a los burgueses porque estos tenían mucho dinero acumulado. Es por eso que los burgueses fueron ascendiendo poquito a poquito. Tal vez con el tiempo vamos a escuchar de la burguesía, ¿no? Porque y eso ya son burgueses con mucho dinero y con poder. Así que eso quería definirlos para que puedan entender esto.
O tal vez los confundí más. Entonces ya sabemos cómo estaba dividida Francia por muchos años. Vamos al año 1756. Francia estaba gobernada por el rey Luis XV, metida en una guerra llamada la Guerra de los 7 años, guerra donde se enfrentaron varios países, principalmente Francia e Inglaterra, saliendo gravemente perdedora Francia. Eso quiere decir que Francia se estaba yendo a la m***. Eso quiere decir que el rey Luis XV era un rey impopular que llevó a Francia a una crisis total, a la quiebra, a la miseria, ya entendiste ya. Pero Luis XV tuvo un hijo llamado Luis Auguste. Este vendría a ser el príncipe y futuro rey. Y bueno, Austria también tenía una hija llamada María Antonieta. Así que para que Francia tenga una alianza y una mejor relación con Austria, ambos reyes deciden casar a sus hijos a la fuerza. Así que en 1770 Luis Augusto y María Antonieta son casados muy jóvenes. Así que hay una gran celebración en el palacio. En el palacio hay una gran fiesta, hay un tono, puro perreo por todos lados. Todo era celebración. Pero en el resto de Francia todo sigue siendo una mierda. 4 años después del matrimonio, el rey Luis XV muere. Así que Luis Augusto pasa a ser el nuevo rey. Y este pasa a ser el rey Luis XVI. Así que Luis XVI gobierna Francia junto a su esposa María Antonieta. Cuando Luis Augusto tomó el poder con María Antonieta y pasaron a ser los nuevos reyes como Luis XVI y la esposa del rey María Antonieta, no de las Nieves, estos reyes eran muy jóvenes. Y tú que tienes más de 20 años y tienes a tu pareja que a la justa tiene 15 años, tú sabes que es bien fácil influenciar a los jóvenes. Ajá, es decir que los reyes eran reyes bastante influenciables por los altos comandantes o generales que habían. A ver, bola de caca, ¿qué color es esto? Ah, eso es rojo. ¿Rojo? Esto es azul. Pero yo veo rojo. ¡Azul! Pero ahí veo rojo. ¡Azul te dije! Es azul. Excelente decisión. Tú ya no eres un niño. Ya no soy un niño. Exacto, ya no eres un niño. Ya no soy un niño. Entonces, ¿qué es lo que eres? ¿Una niña? ¡Un hombre, maldita sea, un hombre! Pero ¿qué pasaba al otro lado del charco? Las colonias de Inglaterra se están independizando. A esto se le llama la independencia de las 13 colonias o la independencia de Estados Unidos, que ya lo vimos en un video anterior. Así que Francia ve la oportunidad de cobrar venganza contra Gran Bretaña por la Guerra de los 7 años y decide apoyar a esa independencia. Así que Francia, que ya estaba en crisis, decide meterse a esa nueva guerra, llevando a Francia a la bancarrota. Pero para poder salir de esa crisis, Luis XVI decide contratar a Jacques Necker como ministro de finanzas. Necker decide dar beneficios al pueblo y tomar algunas medidas económicas para sacar a Francia de la crisis, pero ni los nobles ni el clero estaban de acuerdo con Necker, así que Necker decide convocar a una asamblea constituyente, o al parlamento, o a estados generales, como quieras llamarlo. Básicamente esta es una reunión donde se reunieron representantes de las clases sociales, representantes de los nobles, del clero y del tercer estado, que a nadie le importaba, cada uno con una cantidad de representantes. Aquí ya podemos ver un gran cambio para Francia. El rey tenía poder absoluto, es decir, que hacía con Francia, en ese entonces el reino de Francia, hacía con él lo que se le dé la gana sin consultar a nadie, porque él tenía poder absoluto, era un monarca absoluto. Entonces, si nos quedamos con esa palabra, Francia era una monarquía absolutista. Pero desde que se dio esa asamblea para consultar al pueblo, ahí el rey ya no está tomando las decisiones por sí mismo, sino está consultando. Entonces, acabó la monarquía absolutista e inicia la monarquía constitucional. Es lo mismo que la monarquía absolutista, solo que la monarquía constitucional, el rey consulta al pueblo por alguna decisión. Así que el rey dio la primera medida: Que los nobles y el clero paguen impuestos. a lo que la asamblea respondió: No, ne. ¡sí! Así que esa medida no fue aprobada. Así que el rey dio la segunda medida, que fue Que los cleros y el noble no paguen nada, no paguen impuestos. Y el pueblo, o sea, el tercer estado, que pague sus impuestos, pero más, o sea, al doble y que paguen mucho. a lo que la asamblea respondió: Sí, sí, claro que sí, exacto. ¡no! Así que con 2 votos contra 1 es aprobada esta nueva reforma. Así que el tercer estado exigió que los votos se hagan por persona. Pues claro, porque sabían que siempre iban a perder, porque los nobles y el clero siempre estaban de acuerdo. Así que cualquier decisión que se tomaba, siempre el pueblo iba a perder. Así que por eso exigieron al rey que las votaciones se hagan por persona y no por grupo, a lo que el rey se negó y subió los impuestos al pueblo. Días después, cuando el tercer estado quería otra asamblea, estos no fueron dejados entrar. Así que los 577 representantes se reunieron en una cancha de tenis y se dio el gran juramento de la pelota, donde estos diputados se comprometieron a no separarse hasta que Francia tenga una constitución, mejorando los derechos humanos. Y dentro de esa promesa estaba un personaje muy importante: Maximiliano Robespierre. Hey, si estás disfrutando este video, te invito a que te suscribas, por favor. Y si le das clic en el botón unirse,
te amaré muchísimo. También tengo Patreon, también tengo PayPal, tengo hasta mi cuenta por ahí. La pandemia nos trata mal a todos, créanme. Días después del juramento, Necker fue despedido, así que el pueblo está furioso. Así que con los impuestos altos, la escasez, la falta de derechos, en París el pueblo empieza a protestar y los soldados del rey se van preparando. Así que el pueblo empieza a saquear las armerías de París. Así que ahora las protestas están armadas. Pero ¿qué falta? Falta la pólvora, sino como disparan. Así que las protestas van a tomar una gran fortaleza, la fortaleza de Bastilla, o mejor dicho, el penal de Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico. En esa fortaleza había muchos cañones que estaban apuntando al pueblo, así que por si acaso, si es que al rey se le ocurriese calmar a la marcha con esos cañoncitos, el pueblo ya estaba preparado. Así que tomaron la Bastilla, se enfrentaron a los guardias, mataron al director, cortaron su cabeza y clavaron su cabeza como una bandera. La revolución ha empezado. Así que París está azotada por marchas, por huelgas, en crisis, y de marcha en marcha se dio la marcha sobre Versalles. Mujeres empiezan a reclamar por el alza del pan, la falta de derechos y el alza de impuestos. A esa marcha se empezaron a unir hombres, incluso guardias, soldados, así que las voces corren para que vayan a reclamar al rey mismo en persona. ¿Y dónde se encontraba el rey? Pues en el Palacio de Versalles. Así que toda la marcha se fue a Versalles, y esa es la marcha hacia Versalles. Cuando la marcha llegó hacia Versalles, el rey pudo por fin observar la revolución. Así que el pueblo obliga a los reyes a ir a París. Así que los reyes, con toda la multitud, con toda la marcha y algunas cabezas flotando, van hacia París. Así que técnicamente los reyes son prisioneros, están obligados a hacer lo que el pueblo decía. Pero recuerda, ¿cómo somos los humanos? Necesitamos a alguien que nos pueda gobernar. Así que van apareciendo pequeños grupos que guiarán la revolución. En primero tenemos a los jacobinos, liderados por Robespierre. También tenemos a los girondinos, y luego tenemos a los sans-culottes. Así que como toda revolución y como todo problemas de humanos, aquí estos partidos van a tener algunos conflictos por el poder, pero dejémoslos ahí. Robespierre iba firmando muchas leyes aprobadas por el rey, bueno, aprobadas por la fuerza. Recuerda que Francia ya no es una monarquía absolutista, sino una monarquía constitucional, hasta que el rey decide terminar con esto y recuperar el poder. ¿Y qué es lo que hace todo monarca cuando está en problemas? Huir. Sí, huir. El rey decide escapar de Francia e ir hacia Austria, y cuando ya estaba cerquita, cuando ya estaba a punto de llegar, cuando ya casi era libre, cuando ya casi veía la luz, es reconocido por algunos soldados, a lo que el rey pensó: bueno, estos soldados me van a dejar pasar, porque soy el rey. Pero no, los soldados lo tomaron prisionero, lo chaparon, lo agarraron y encarcelado, lo regresaron a París y fue señalado como traidor. Y ahora sí, el rey es un prisionero de verdad. Aquí hagamos un paréntesis, hablemos de los castigos en la Alta Edad Media. Había una serie de castigos para las personas que cometían delitos. Por ejemplo, estaba la hoguera, la decapitación, descuartizamientos, muertes quemadas y otros tipos de muertes muy feitas. Pero para estas fechas aparece Joseph Ignace Guillotin con una nueva máquina de matar, rápida, eficiente y sin tantos gritos. A esa máquina se le llamará la guillotina. Hey tú, ¿estás cansado de morir quemado? Sí. ¿Cansado de querer suicidarte aguantando la respiración? Sí. ¿Cansado de morir ahorcado? ¿Cansado de tener que acuchillar a alguien para acabar con su vida? No. No te preocupes. No, dije que no me preocupo. Te dije que no te preocupes. Aquí desde la Francia de 1700 y algo te presento un nuevo invento revolucionario que cambiará la vida de muchos habitantes o las acabará. Te presento a la señora Guillotina. Hola chicos, ¿cómo están? Cuéntenos, señora Guillotina, ¿cuál es su función? Bueno, yo me encargo de cortar cabezas. Las corto rápido, sin dolor, y lo mejor de todo, sin salpicar sangre. Pero nadie me entiende. Todos me tienen miedo. Creen que soy mala. Pero yo hago mi trabajo con amor, con pasión, con cariño. Y para demostrar la eficacia de la señora Guillotina, vamos a ver cómo funciona. A ver, señora Guillotina, entonces me coloco acá, ¿verdad? Solo te colocas aquí y te relajas. Está bien, estoy relajado. Y para que yo pueda cortar tu cabeza, lo único que debo hacer es jalar esta cuerda. Así que tú no debes jalar esa cuerda. Entonces no debo jalar esta cuerda.
Ahora sí, continuemos con el rey. Después de que el rey y María Antonieta son tomados prisioneros, Austria amenaza a los revolucionarios de un ataque si es que algo les pasaba a los reyes. Así que Francia, por si acaso, declara la guerra a Austria. Ahora tenemos a Francia gobernada por revolucionarios, los reyes prisioneros, y ahora metida en una guerra con Austria. Si Austria ganaba la guerra, los reyes volvían al poder, pero si la perdía, los reyes no volverían nunca más y Francia sería libre de reyes. Así que en esta guerra se dan varias batallas. Como Francia era un reino muy poderoso, muchos países se suman en esa guerra, como Prusia. ¿Y recuerdas la guerra de los 7 años? Sí, Inglaterra también decide apoyar a Austria, también Egipto y muchos otros pequeños reinos que estaban ahí. Toda Europa estaba en contra de Francia, así que Francia está muy mal, Francia se está yendo en quiebra, Francia se está yendo al abismo. Y como Austria está ganando la guerra, Austria se está acercando a París. ¿Y qué hicieron los sans-culottes? Pues los sans-culottes deciden entrar a las prisiones de París y matar a todos los prisioneros. Así que al ver estas acciones, Robespierre se aprovecha de la situación y con palabras bonitas hace entender al pueblo que necesitan de un guía como él. Entonces, para que Robespierre pueda gobernar, se necesita terminar todo rastro de monarquía, es decir, se necesita terminar con el rey. El rey debe desaparecer, así que el propio rey de Francia es llevado a juicio y condenado a la guillotina. Y ahí termina la monarquía constitucional y empieza una especie de república, aunque no creo que esa sea la palabra correcta. Así que ahora los protestantes tienen el poder, pero tienen miedo de que los antirrevolucionarios se levanten y pueda darse una guerra civil. Así que cualquier persona que por lo menos diga la palabra rey sería condenado a la guillotina. Entre ellos María Antonieta, la ex reina. María Antonieta también es juzgada y condenada a la guillotina. Y así hay muchos guillotinados. Así que en Francia gobierna el terror. Así que Robespierre está en el poder, pero Robespierre quiere crear una república de terror. Así que inicia el gran terror. 800 cabezas vuelan cada mes. Así que mucha gente con miedo empieza a reclamar a Robespierre por el terror que se estaba provocando e intentan apresarlo. Y cuando Robespierre está a punto de ser capturado, este intenta suicidarse de un balazo, pero solo logra herirse gravemente. Así que Robespierre es salvado, es cuidado con mucha delicadeza, y una vez que Robespierre empieza a mejorar, lo mandan a la guillotina. Así que ahí termina el reinado del terror y el poder de Robespierre, y Francia será gobernada unos años por un directorio. Así que se aprueban leyes, se anulan leyes, hay corrupción, se dan nuevas constituciones, es decir que en Francia hay un desorden total. Entonces, recapitulemos. Francia estaba gobernada por una monarquía absolutista, es decir que el rey hacía todo lo que quería, ya sabes eso. Una vez que el rey empieza a firmar leyes, a consultar al pueblo, Francia pasó de una monarquía absolutista a una monarquía constitucional. Pero una vez que acabaron con la vida del rey, una vez que el rey desapareció el monarca, eso quiere decir que acabó la monarquía de Francia y empieza la primera república de Francia. ¿Sabes cómo son ese tipo de personas? Acabemos con el poder, acabemos con el poder, el pueblo al poder. Y cuando el pueblo llega al poder, entre todos se están mechando. Entonces ahí la primera parte de la república, que está liderada por los jacobinos, bueno, y uno que otro girondino, todos estaban al mando de Robespierre. Es decir que Robespierre tenía casi el poder absoluto de Francia. A esa parte la llamamos la convención o el gobierno de terror. Una vez que Robespierre muere, termina el gobierno de Robespierre, es obvio, no va a gobernar muerto, e inicia una nueva forma de gobierno, que es el directorio. El directorio básicamente son 5 personas que están gobernando Francia, cada persona de diferente partido político, de diferente movimiento, de diferente revolución. ¿Para qué hicieron esto? Para que no pase lo mismo que la convención, porque recuerdas, en la convención el poder básicamente se centraba en Robespierre. Ahora que está el directorio hay 5 gobernantes, entre los 5 se chancaban la pelota, pero aquí va a haber muchos problemas, porque cada uno estaba de desacuerdo, cada uno decía piedra, otro decía papel, otro decía tijera, otro decía diosito, y así sucesivamente. Así que el directorio básicamente fue una mierda, pero va a llegar alguien que va a solucionar los problemas de Francia, a solucionar con el directorio, no, a acabar con el directorio, a dar un golpe de estado al directorio. Este va a ser Natal. Así que Francia necesita de un líder, un gobernador, alguien capaz de poner orden. Pero recuerda, Francia está metida en una guerra, y bueno, ahí se encontraba un militar que gracias a sus grandes hazañas y tácticas militares, este militar dará un golpe de estado y entrará al poder. Este fue Napoleón Bonaparte, pero eso ya lo estaremos viendo en un próximo video. Hey, muchas gracias por ver este video. Recuerda que lo puedes compartir con todos tus amigos, si es que tienes amigos, para que alguien aprenda algo chévere el día de hoy. No te olvides de seguirme en mis redes para que no te pierdas el siguiente video, que será de acá. Bueno, no lo sé, pero igual, no olvides seguirme en los videos. Sígueme en Instagram, porque ahí estoy subiendo todas mis historias y ahí está saltando de todos los videos. Muy pronto en el primer comentario va a haber un link fijado, porque estoy trabajando en algo bien chévere que les va a gustar. Recuerden, chicos y las chicos, lean, aprendan y sean felices.